Hola, Profesor, buenas noches. ¿cómo estás, Anuska? Haces despeinada, Anuska, por favor. Estoy alborotada, ¿sabes qué pasa? Yo voy a ver a mi perro. ¿Cómo? Es que hasta ahora paso a mis perros, profesor. Ah, ya. ¿Qué perritos tienes? Son perritos de raza pequeña. Mm, ahí está otra cosa, ya ves. Ay, vamos a esperar un ratito a tus compañeros para empezar. ¿Qué tal, Anuska? ¿Qué me cuentas? ¿Qué dice? ¿Dónde estabas? ¿Juanca, no? Pámpano, profesor. No, no. Ah, frío por allá. Sí, profesor. ¿Estás sola ahorita con tus perritos? Sí, El temblor, en vez de sacar a tu pareja, sacaste a tu perrito. lo primero, pues están chiquititos. Ah, mira. Pero no hacen bulla, nunca han hecho bulla, creo. Sí. Los tienes ya en otro cuarto. No están en la sala, profesor. No hacen tanta bulla. La madrugada es donde lloran. Ah, sí, en la madrugada. ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Quiere echarse en una cama contigo o con ustedes? No, sino es que como nacieron 4 cachorritos, yo di en adopción a 2. Y como no están los dos, ellos comienzan a llorar. Ah, recién. Los acabas de regalar. Se Sí, extrañan. sí. Sí, pues. Eso es. ¿Qué tal? ¿Qué más me cuentas? Y ahorita no estás trabajando, me dices, ¿no? No, ya no estoy trabajando. Un poco pesado el trabajo del campo, ¿no? Sí, es un poco pesado, profesor. ¿Y tu esposo, tu pareja en qué trabaja? ¿También en el campo? Sí, no, él está en construcción. Mm, Como su papá es ¿cómo se le dice? ¿Maestro de Maestro. obra? ¿Maestro de Sí, obra? maestro, sí, ya él lo apoya. Ah, qué bueno. Bastante que haya chamba, pues. No tienes hijos todavía. No, no quiero, pues ahí están mis perros. ¿Por qué? No, ese es, ¿cómo se le? ¿Qué Es edad tienes? complicado. Yo, yo todavía tengo 21. Mm, hay que terminar de estudiar, pues ya con una carrera ya es difícil, distinta la cosa. No, todavía ni siquiera pienso, ni siquiera tener. Voy a ser así, criadora de perros nomás. Criadora de perros. Ok. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Por qué no prendes tu cámara, Nayeli? ¿Qué pasa?
A ver, chicos, prendan sus cámaras ya para empezar, ¿ya? ¿Qué tal? A ver, chicos, en esta clase, esta oportunidad, tenemos que hablar sobre las fuentes de ingreso, tipo de financiamiento comercial, bancario, los papeles, negociaciones de certificados y métodos de evaluación. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de fuente de ingreso? Cuando se inicia un proyecto, ya sea físico o en línea, el objetivo principal es generar ingresos, ¿verdad? Los ingresos son el beneficio que obtenemos después de invertir, ya sea dinero, esfuerzo o tiempo. Tenemos que saber que hay varias fuentes de ingreso, así que si estamos empezando a emprender o tenemos la idea de emprender, es importante conocer algunos términos, ¿no? ¿Qué es una fuente de ingreso? Una fuente de ingreso es uno de los factores más importantes que componen un modelo de negocio. Es básicamente la forma en la que una empresa comercializa su producto o servicio con los clientes y estas a cambio devuelven una suma de dinero específica. Es importante que un negocio tenga bien definidas cuáles son sus fuentes de ingreso para de esta forma ser capaz de optimizarla y tener un mayor rendimiento. ¿Cuáles son los tipos de fuentes de ingresos? Existen principalmente dos tipos de fuentes de ingreso y cada una de ellas se aplica a un modelo de negocio en específico. Así que es importante identificar cuál es la que aplicaría a tu empresa o a nuestro proyecto o a la empresa que nosotros queremos dirigir, ¿no? Dentro de estos tenemos los ingresos transaccionales y los ingresos recurrentes. Los ingresos transaccionales, ¿no? Los ingresos transaccionales son la modalidad más común y que la gran mayoría de empresas percibe con ingresos transaccionales. Nos referimos a un pago único que recibe la empresa por una transacción comercial. Por ejemplo, cuando una empresa vende un producto cualquiera, recibe inmediatamente y como único pago una suma de dinero por el costo de este producto. En este momento es cuando se produce una transacción y esta sería la fuente de ingreso de esta empresa en cuestión, ¿no? Esto puede ser por la venta de un producto, un activo o una licencia o cualquier otro similar. Y los ingresos recurrentes, un ingreso recurrente es un poco diferente y hace referencia a un ingreso que obtiene la empresa de forma constante a través del tiempo. La frecuencia puede ser semanal, mensual, anual o cualquier otra frecuencia. Por ejemplo, una empresa de telefonía recibe mensualmente un ingreso por parte de los clientes que utilizan su servicio. Usualmente, las empresas que manejan este tipo de ingresos son las que prestan algún servicio o las que realizan inversión. También hay empresas que pueden manejar ambas fuentes de ingreso al mismo tiempo, algo bastante común por ejemplo, empresas de telefonía, ¿no? Cuando estas empresas, además de ofrecer un servicio de pago recurrente, venden los equipos a clientes, también obtienen un ingreso transaccional. Como les dice la diapositiva, hay dos tipos de ingresos, los transaccionales que se realizan a través de una transacción comercial propiamente dicho, y los ingresos recurrentes son aquellos ingresos en el cual estos ingresos se dan de forma constante, ¿no? Por eso ahí el ejemplo que dice la empresa de telefonía, estas empresas además de ofrecer un servicio de pago recurrente que vamos a pagar mensual por estos pagos, vendemos los equipos también a los clientes, ¿no? Y obteniendo un ingreso transaccional, o sea, puede tener ambos ingresos, ¿no? Otro ejemplo que puede ser un ejemplo mixto que puede ser recurrente y a la vez también hacer ingreso transaccional, ¿cuál puede ser? A ver.
Así como hemos dado el ejemplo de la empresa de telefonía, otro ejemplo que se asemeja igual, que pueda tener ingresos recurrentes y ingresos también transaccionales. ¿Cuál puede ser? A ver, ayúdenme. A ver, ¿quién me indica? Un ejemplo, por favor. Vamos, chicos, pilas. Profesor, ¿podría ser el servicio de internet? El internet sería un tipo de ingreso. ¿Qué tipo de ingreso? Ah, ¿Transaccional o recurrente? recurrente. Lo pagas mensual. Pero Claro, la instalación, claro. Es un tipo de ingresos recurrentes, ¿no? Porque pagas por la línea, ¿no? Supongamos, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué es importante diversificar las fuentes de ingreso? Toda empresa necesita ser capaz de diversificar sus ingresos. Esto obedece a una regla básica para poder obtener una mayor estabilidad económica. Si nuestra fuente de ingreso depende, por ejemplo, de un solo producto o servicio, en el caso de ocurrir algún problema con él, perderíamos todos nuestros ingresos. ¿No? Pongamos un ejemplo por decir, para poderlo mejor, supongamos que tenemos una empresa que fabrica un tipo de calzado que está de moda. Si no diversificamos y por cualquier motivo, por ejemplo, el calzado deja de estar de moda, los consumidores dejan de comprarlo y nuestra fuente de ingresos se verá pues muy, muy afectada, ¿verdad? Por eso es que es importante cuando nosotros tengamos una empresa o estamos manejando, comandando una empresa, muy aparte de los productos que nosotros podríamos vender, otra parte importante de ustedes, de la chamba, es tratar de buscar otros productos. Hay empresas que contratan este tipo de personas que se dedican a buscar unos nuevos productos a través de lo mismo que ven, ¿no? Por decir, antes Telefónica solamente vendía pues lo que era teléfono, línea telefónica, ¿no? Empezó a diversificar sus productos con internet, cable, ahora celulares, ¿no? Entonces, igual, cualquier otra empresa grande que empezaba a diversificar sus ingresos, por darle un ejemplo, vamos a suponer una empresa que normalmente siempre se toma de ejemplo, la empresa Zara, que es zapatos, ¿no? Zapatos, carteras. Ellos empezaron vendiendo zapatos. Ya empezaron vendiendo. Sí, tiene una historia muy anecdótica porque es una empresa que de sus errores aprendió y se volvió una empresa multinacional. Ya imagínense, empezó vendiendo zapatos, no le fue bien, empezó vendiendo carteras, algo así fue la historia, y hasta que pegó, ¿ya? Y ahora cada departamento, si tú una vez van a una tienda Zara, van a ver que por departamento, ¿no? Un lado está la ropa, por un lado están los zapatos, por otro lado está la cartera. ¿Qué quiere decir eso? O lo que quiere decir que una empresa cuando va creciendo, va diversificando sus productos donde están vendiendo, eh, mejor va diversificando, entonces también a la hora de llevar una contabilidad lo hacen de forma separada, o sea, dentro del misma empresa, pero vendo zapatos, tengo 100 soles mensuales de venta de zapatos, de carteras vendo 500, de pantalones 1000, entonces empiezas a buscar otros productos que ofrecer dentro de la misma marca. ¿Ok? Entonces de eso se trata. ¿Para qué? En el tiempo, por ejemplo, hay botas. Ahorita que es invierno, creo que las mujeres en invierno se utilizan las botas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si Nayeli solamente tiene un producto que vende botas? En verano no lo vas a vender, ¿verdad? Es un poco difícil de vender botas en verano. Entonces, de botas de vender en invierno, pues te empiezas a vender sandalias, por decir, para verano, o zapatos, ¿no? Calados, qué sé yo, usted, la mujer que tiene todos esos gustos.
Entonces, de eso se trata el tema de diversificar las fuentes de ingreso, ¿no? En el caso de que las botas en invierno pasen invierno, te vas a quedar con esa venta. Entonces, te dedicas a vender otra cosa. Cuando vuelva invierno, de nuevo empiezas a vender y es lo que más te va a salir en invierno tus botas, porque es lo que más se consumen las mujeres en el tema de vestimenta, ¿verdad? Y no son tampoco no son nada baratas tampoco las botas. Entonces, esto es algo que puede ocurrir en la vida real con cualquier producto. Hay momentos en los que estás arriba, pero no puedes fiarte porque al siguiente podrían caer tus ventas. Por eso es muy importante que como empresa podamos diversificar nuestros ingresos. Así será más sencillo sobrellevar cualquier problema futuro que pudiese ocurrir, a la vez que conseguiremos aumentar nuestras ganancias. Así que hay que empezar a diversificar y evitar que nuestra empresa pueda verse en aprietos. Ustedes cuando llegan a ser administradores de una determinada empresa donde se dediquen a vender un producto, ustedes tendrían que analizar cuál sería el resultado si podemos ofrecer otro producto relacionado obviamente a la empresa, ¿no? Si vendemos muebles, ¿qué producto podríamos ser relacionado con los muebles? ¿Quién me puede decir? Un ejemplo, para diversificar nuestros ingresos, nuestros productos en un negocio que nosotros nos estamos dedicando a la venta de muebles. ¿Y qué puede ser? ¿Qué otro producto puede ser relacionado a la venta de muebles que podemos diversificar nuestro producto? Puede ser algo más barato, puede ser algo más caro. ¿Qué puede ser si nos dedicamos a vender muebles? A ver, Sillas, camas, mesas. podemos vender cama, juego de comedor, juego juego ¿cómo se llama? De habitación, ¿no? Claro, así es. Profesor, reparaciones. Puede ser lo mismo, los tapizados, las cortinas, ¿no? Que puede ser relacionado, ¿no? Entonces, de eso se trata, chicos, ¿sí? Entonces, pero eso, nadie aprendió, nadie descubrió el fuego con eso, ¿no? Entonces, ustedes, cuando se dedican a la venta de un producto o te estén encomendado un producto, un plus de ustedes va a ser definitivamente ofrecer otro producto, el arriesgarse a vender otros productos. Pero al arriesgarse a vender estos productos también recuerden, existe un riesgo. Por eso se tiene que hacer un estudio de mercado. ¿No? Si acá alrededor de donde nosotros estamos vendiendo, vendemos muebles, nadie vende juego de comedor, pues nos arriesgamos y pues empezamos a vender juego de comedor. Si alrededor vemos que sí, que por todos lados venden este juego de comedor, juego de dormitorio, entonces es un poco más arriesgado, ¿no? Que podría ser, ¿no? Podría darte también un resultado ese negocio, podría ser, pero también hay que contar con ese riesgo que puede estar inmiscuido a la venta a crear un nuevo producto. Entonces, ¿qué es el financiamiento o financiación? El financiamiento o financiación es el proceso de viabilizar y mantener en marcha un proyecto, negocio o emprendimiento específico, mediante la asignación de recursos capitales, dinero o crédito por el mismo. Dicho más fácilmente, financiar es asignar recursos capitales a una iniciativa determinada. El financiamiento es un elemento clave en el éxito de cualquier proyecto o empresa, ya que involucra los recursos que se necesitarán para ponerlo en marcha. Todo proyecto requiere de una u otra manera de cierto margen de financiación. ¿Okay? Siempre un nuevo proyecto, siempre va a requerir de una financiación o un financiamiento. ¿Ya? Difícil incluso cuando ya tengamos un negocio próspero, encaminado, difícil que tú agarres de tu propio capital para poder crear otro nuevo proyecto si es que no estamos al 100% seguros de ese proyecto. ¿Qué podría ser? Que tú manejes el monopolio
o no, de ese negocio, o que tú estés pues 100% seguro de que lo vas a ofrecer, o el proyecto nuevo que vas a realizar, pues, vas a hacer el éxito, ¿no? Que es poco probable. Entonces, los tipos de financiamiento, existen muchos tipos de financiamiento y muchas formas de acceder a ellos. En principio, distinguiremos entre dos formas de financiamiento según quién provee el dinero solicitado. Financiamiento propio o interno. El financiamiento propio o interno es aquel que proviene de los mismos participantes en el proyecto o empresa, es decir, del interior de la organización, de sus inversores, dueños o accionistas, o bien del fruto de sus propias ganancias o actividades lucrativas, ¿no? Entonces, eso es lo que hablamos o lo que se refiere financiamiento propio o interno. El financiamiento de terceros o externo es aquel que proviene de entidades foráneas al proyecto de empresa, al proyecto o la empresa, es decir, que es asignado por otras empresas particulares o instituciones y que a menudo requiere de cierto tipo de validación, contraprestación o endeudamiento. Otra forma posible de clasificar el financiamiento es según el tiempo que dure el mismo de la siguiente manera. Financiamiento a corto plazo y financiamiento a largo plazo. Financiamiento a corto plazo cuando es fruto de arreglos que esperan recibir resultados, dividendos, hallazgos o la devolución del dinero en plazos breves menos de un año. Y financiamiento a largo plazo cuando es fruto de arreglos que no esperan resultados a corto plazo, sino en lapsos mayores superiores a un año, o incluso no existe obligación de devolución, sino que son aportes desinteresados para sostener la iniciativa en el tiempo. ¿Ok? Entonces, financiamientos a corto plazo, ya sabemos, menores a un año, y financiamiento a largo plazo, mayores a un año. ¿Cuáles son las características de las fuentes de financiamiento? Las principales características de la fuente de financiamiento son las siguientes. Pueden ser internas o externas a la organización, deben obtener un beneficio para que la inversión sea rentable. Si poseen participación en las utilidades, ganancias, esta es proporcional a la aportación en capital. Son fundamentales para el funcionamiento de la organización. ¿Ok? Y hemos hablado del financiamiento interno y financiamiento externo, ¿no? Financiamiento interno, ¿quiénes nos da ese financiamiento interno? ¿O de dónde sale ese financiamiento interno? ¿Quién me responde? Si nosotros queremos financiar nuestro proyecto y queremos hacerlo internamente, ¿quién es el que nos ofrece ese financiamiento? ¿El banco, profesor? No, el interno no lo ofrece el banco. Nuestros propios fondos. Nuestro propio fondo. El externo es el banco o la empresa comercial, ¿no? O un tercero. Ya, y de nuestros propios beneficios, de nuestras propias utilidades, podemos sacar esos internos, pero también ahí está inmiscuido varias cosas, ¿no? Hay empresas que prefieren, antes de repartir utilidades, prefieren crear más productos, ¿ya? Y cogen del capital o de la rentabilidad o de las ganancias para poder realizar ese proyecto. Y a la hora de repartir esas utilidades, simplemente no hay, porque todo se ha invertido a patrimonio, ¿no? Cuando ustedes hacen un proyecto dentro de otro proyecto, o sea, tienes esta empresa y quieres hacer un proyecto y lo quieren financiar de sus propias ganancias, esto va a hacer que disminuya, ¿no? Va a disminuir su capital, va a disminuir sus ganancias, pero en capital va a incrementar, ¿no? O sea, va a disminuir sus utilidades, su rentabilidad, su dinero en efectivo, dinero corriente, pero va a aumentar tu patrimonio. ¿Ok?
Y de todas maneras, una de las características del financiamiento es que al tener este financiamiento, lo que tenemos que tener, o lo que tiene que resultar ahí, es un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Cuál sería el beneficio si obtenemos un financiamiento, ya sea interno o externo? ¿Cuál es el beneficio que nosotros vamos a lograr con este financiamiento? ¿Quién me indica? A ver. ¿Cuál es el financiamiento? ¿Cuál es el beneficio por tener un financiamiento en una empresa? Eso es lo que nosotros tenemos que analizarlo. Si vamos a sacar un préstamo o nos vamos a financiar un determinado proyecto, ya sea propio o externo, pues tenemos que analizar que ese proyecto va a dar fruto. Nos va a dar un beneficio, va a incrementar las ventas, vamos a tener fondos nuevos, vamos a obtener clientes nuevos, ¿no? Si ese cliente, nosotros nos dedicamos a la venta de muebles, pero este cliente viene por juego de dormitorio, entonces de repente por ahí convenciéndolo, conversándolo, hablándole, ¿no? Ofreciéndole, aparte del comedor, puede llevarse nuestro producto principal, que es los muebles, ¿no? O al revés, ¿no? Estamos vendiendo muebles, pero mira, también pues, vendiéndolo, ofreciéndole, mostrándole, podemos sacarle el mueble y el nuevo proyecto que sería pues el juego de dormitorio, el juego de mesa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin? El fin del financiamiento es que obtener un beneficio. Recuerden que si el financiamiento sería, un mal financiamiento sería que estos no obtengamos como resultado algún beneficio que nos va a ayudar. ¿Ya? La importancia de las fuentes de financiamiento, ¿no? El hecho de que una empresa utilice fuentes de financiamiento no solo es algo normal, sino que puede ser algo necesario. Una empresa que no goce de dichas fuentes va a moverse con mucha dificultad debido a las deudas que se producirán en poco tiempo. El financiamiento, de una u otra forma, ayuda a la empresa. ¿Ya? Ayuda mucho a una empresa, ¿no? Sin ella, moverse en el ámbito comercial, muchas veces es absorbido o es removido o es aplastado por la competencia en el cual sí maneja créditos grandes, ¿no? O financiamientos grandes. Si nosotros no nos ponemos como meta en apuntar a ser mejores o iguales o mejores a empresas de nuestro rubro que se asemejen grandes, pues vamos a quedarnos siempre como la bodeguita de la esquina. ¿Sí? ¿Sí me entienden, verdad? Entonces, al arriesgarnos un financiamiento, vamos a tener un beneficio extra, vamos a vender, vamos a crecer económicamente, vamos a crecer en productos, comercialmente hablando. Entonces, esto va a ayudarnos a nosotros a que la empresa crezca, hasta el nombre crezca, sea reconocida, sea una empresa que mueva mucho, que venda mucho, ¿no? Pero siempre con el riesgo de lo que contrae eso. ¿Ya? ¿Sí, chicos? Sí me están entendiendo, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, de eso se trata, pues. De eso se trata el tema del financiamiento. No solamente vamos a obtener un financiamiento que vamos a decir que va a ser para esto, pero al final vamos a hacer esto, y al final así no va a resultar, nuestra empresa va a ir a la quiebra, ¿ya? Entonces, ejemplo de fuentes de financiamiento, algunos ejemplos de fuentes de financiamiento tenemos. Las empresas dedicadas al capital de inversión que buscan organizaciones a las cuales financiar a cambio de un porcentaje de acción.
Los subsidios por parte del Estado para la realización de proyectos que generen un bien común a la sociedad. ¿Ya? Los préstamos otorgados por bancos para el financiamiento de empresas son una de las principales fuentes de financiamiento utilizadas. Los ahorros personales son una fuente de financiamiento en pequeños proyectos y microemprendimientos unipersonales. ¿Ya? Vamos a dejarlo aquí para poder continuar con la clase para que no se me acabe mucho el Zoom. Después se me corta. ¿Ya? Paloma, te mando el nuevo link.